A todos por vuestra asistencia en estas horas en que ya el estómago aprieta y estamos pensando más en la comida que en otras cosas. Quería presentaros brevemente a esta persona que está aquí a mi lado, Gregorio Alemán, que es el responsable de la charla que os va a dar. Es arquitecto técnico, se tituló en la Politécnica de Valencia en el año 82. Aquí en la Universidad de Alicante ha obtenido el título de máster en gestión de la edificación. También es ingeniero de la edificación por Valencia y por Alicante y en la actualidad se encuentra realizando la tesis doctoral. Así que, como veis, está de formación, no le falta nada. Una vez que acabó sus estudios, ejerció unos años en el ejercicio libre profesional y en el año 91 obtuvo la plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Elche, donde ya ha desarrollado toda su actividad profesional, ¿no? Ahí se dedicó a temas de mantenimientos de edificios y colegios, trabajó en el Departamento de Planeamiento y ya recientemente sigue en el Departamento de Urbanismo y ocupa la jefatura de Patrimonio Local y es el coordinador de la Mesa de Patrimonio, que creo que a lo largo de la charla os explicará mejor a qué se dedica. Y entre su currículum, pues destacar también que recientemente, desde el año pasado, es el presidente del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante. Pues ya os dejo con él, ya lo conocéis un poquito más. Bueno, y también deciros que ha sido profesor en esta universidad, ha sido profesor asociado del Departamento de Expresión Gráfica durante los 3 o 4 últimos años y la actual crisis le obligó a dejar, no por falta de ganas de continuar. Bueno, ¿qué hay? Buenos días y agradecer vuestra asistencia, que como dice Ricardo no son unas horas tal vez las más adecuadas. Agradecer a la universidad y en particular a la Escuela Politécnica el poder participar aquí en esta charla. Y como bien ha dicho Ricardo, en la que impartí unos años de docencia, que fue un verdadero honor y un placer el poder tener el contacto directo con los estudiantes, con los futuros profesionales, ¿no? Como bien rezaba un poco el resumen que planteé de esta charla, que intentaré que sea lo más amena y breve posible, quería un poco ver el plantear la situación de estas décadas anteriores, cuál ha sido la circunstancia que nos han llevado al tiempo actual, analizar las consecuencias que eso ha generado y, sobre todo, centrarnos en las expectativas de futuro próximo e inmediato que se nos plantea. Bajo ese punto de vista, y un poco recordando las palabras de nuestro buen amigo Leoncio Rodríguez en la charla que dio, la charla magistral en diciembre, de la entrega del acto de graduación que hizo, sí que pienso personalmente que sería un poco... no tendría mucho sentido el intentar comparar si este tiempo es mejor que otro, si estamos en un periodo de crisis o no. El tiempo es el que es y es el que nos toca vivir y no hay otro. Entonces, ponernos a comparar cuál fue mejor o cuál fue peor, yo la verdad es que no me atrevería. Pienso que todos tienen sus oportunidades y en todos, estando bien preparados, pues tenemos nuestras opciones. Bueno, sin más, espérate que estoy aquí. Bien, el sector de la construcción, como un espectro muy general de estas últimas décadas, como digo, se ha movido siempre en unos ciclos de altibajos, de ciclos de bonanza y ciclos de crisis, de decaimiento del sector. Y tal vez porque, más específicamente en el tema inmobiliario, del desarrollo de ese sector, de esa industria del ladrillo como la conocemos, pues la verdad es que no se ha sabido establecer de alguna manera clara esos límites de actuación, esa prudencia a la hora de empezar a desarrollarse. Llega un momento en que nos pasamos o bien por precio o bien por producción y el propio sistema, digamos, se carga el sistema, ¿no? Volvemos a empezar otra vez. Se desarrollan esos dientes de sierra, más o menos, y por regla general esos ciclos se han correspondido tanto en intensidad como en duración. Es decir, si tanto tiempo tardaba en subir y subía mucho, pues de forma equivalente era el periodo en que bajaría y tardaría ese plazo de decadencia, digamos, a volver a recuperarse. Sí que es cierto que nunca hasta la fecha
el sector de la construcción en España había sufrido el periodo de auge conocido desde el 98 hasta el 2007. En esta gráfica veis en azul la repercusión del sector de la construcción en el Producto Interior Bruto del país, que como veis en esos titulares, el sector de la vivienda nueva representó aproximadamente el 14% del PIB, pero sí que toda la relación de industria relacionada con la construcción llegó casi al 40% del Producto Interior Bruto español. Es decir, eso es una exageración. Son esa franja del 98 al 2007. Por supuesto, de forma paralela, si el sector de la construcción va bien, pues la actividad profesional va bien. En amarillo tenéis la gráfica aproximada de la evolución de los visados de obra nueva, solamente obra nueva en España a nivel general. Como veis, en el 2007 es cuando llega a alcanzar el punto más alto, superando los 800.000 visados de obra nueva en España. Evidentemente, como decíamos, esos periodos de bonanza tan bruscos, pues conllevarían después esas bajadas bruscas, igualmente bruscas. Lógicamente, es evidente que en esos periodos, en el inicio de ese ascenso, estamos en un periodo de expansión económica, pura y dura, y además de una manera exagerada, como digo. Esto genera un aumento constante del sector, el sector propio de la vivienda. Ese aumento del sector genera más empleo, más consumo, y eso genera una curva que se nos dispara hacia arriba, hacia esas cifras que hemos dicho, y todo eso animado por la caída de interés en aquella época, como antes ha dicho, de mi pasado. Yo lo recuerdo cuando empecé a trabajar a mediados de los 80, que estaba precisamente en un periodo bajo, en un periodo de crisis. Sí que es cierto que acto seguido empezó a subir la vivienda en ese punto, pero en aquella época los intereses estaban alrededor del 11 o el 12%, los intereses bancarios. Con la entrada de la vivienda en el euro, los intereses se reducen al 3,5, al 2 y pico. Ese auge del mercado hace que haya mucho consumo. Hay dinero fácil, y eso hace que el sector de la vivienda se dispare, el crecimiento de la vivienda se dispare. Hasta puntos, como veis ahí, no voy a entrar a ir leyendo, si alguien tiene curiosidad, pues va siguiendo las diapositivas, de cifras que son un poco escalofriantes por los niveles que se alcanzó. Estamos hablando de que el parque de viviendas creció 5,7 millones de unidades de obra nueva que se generan en ese periodo de 9 años. Es decir, se multiplica un 30% el parque de viviendas ya existentes. En la gráfica estáis viendo en la línea roja de trazos cuál sería o debería ser la evolución que a nivel de tasaciones entendemos mantiene una progresión siempre al alza, por supuesto, del precio de la vivienda. Esas flechas rojas son los periodos de crisis. Veis que en las crisis anteriores, del principio de los 90, fue una crisis más de precio de la vivienda, más que de producción, porque se seguía construyendo, el sector no varió. Y sí como se nos dispara esa línea del IPC que hemos visto antes, a nivel del coste de la vivienda, que se nos dispara hacia arriba, superando los 3.000 euros metro cuadrado construido. Daros cuenta como prácticamente a fechas actuales la vivienda sigue bajando, pero no ha alcanzado todavía los precios lógicos de mercado que debería tener. Esto hace que dentro de esta tendencia alcista, lo que entendemos y siempre se ha dicho como la vivienda y se ha repetido a nivel de la Constitución, que es un derecho de los españoles como un producto de primera necesidad, esta evolución de precios, hace que la vivienda se traduzca en un producto puramente especulativo de primer orden. La gente ya no compra vivienda como una necesidad, sino que la compra para especular. Y aquí es donde viene el problema. Aquí quería hacer precisamente en este apartado el artículo del 47 de la Constitución, donde efectivamente dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Y hasta ahí nos quedamos. Pero quería resaltar también la continuidad de ese artículo cuando dice que son los poderes públicos los que deben impedir, mediante la regulación del suelo, la especulación del suelo y la vivienda.
Forma parte también de ese artículo, pero muchas veces esa es la parte que no vemos y bueno, simplemente como una anécdota recordarla, que lo que hay que evitar para que la vivienda pueda llegar a ser realmente un derecho y la vivienda digna es precisamente impedir la especulación con un bien de primera necesidad. Bien, con ese mercado creciente nos encontramos que la demanda de vivienda nueva es muy superior al parque de vivienda existente, que prácticamente se desprecia porque se centra en la construcción de obra nueva. Veremos que durante este tiempo no se habla para nada ni de alquiler, ni de rehabilitación o reutilización o venta de vivienda de segunda mano. Prácticamente ese mercado se obvia y se centra esencialmente en la obra nueva. Entramos en una espiral de crecimiento en la que la demanda, como digo, supera la oferta. Esto, evidentemente, tiene unas consecuencias lógicas, y es que el incremento de la vivienda, el precio de la vivienda sube y se dispara, como hemos visto. Pero también tiene una consecuencia inmediata, y es que no hay suelo. Hay mucha vivienda de segunda mano, pero no hay suelo para edificar más vivienda nueva. Eso provoca que se tenga que modificar la legislación urbanística. Aparecerá en el 94 la famosa la RAU, la Ley Regulación Urbanística Valenciana, con toda la polémica y bueno, toda su casuística particular que generó en su momento, en la cual no voy a entrar, pero hace falta la creación de suelo limpio, un suelo que sea ágil, que permita la construcción rápida de nuevos sectores, de urbanizable o no, pero no de suelo urbano consolidado. Esta legislación permite, efectivamente, de una manera rápida y ágil, es una legislación basada sobre todo en la gestión, le importa menos la planificación del suelo, del territorio, lo que le interesa es que la gestión sea ágil, que rápido salga al mercado ese suelo limpio donde poder seguir haciendo viviendas que nos están demandando y, consecuentemente, conlleva el incremento del valor del suelo. Como ya veremos, no se pretende sacar el suelo programado, antiguamente en la anterior ley del suelo, el suelo urbanizable, el que ya contemplaba el plan general como suelo a desarrollar, sino que para hacer el mercado más atractivo todavía se busca suelo en sectores no urbanizables mediante recalificación y demás. ¿Por qué? Porque su precio de entrada es más barato. Al entrar en el mercado sube el precio del suelo, con lo cual vuelve a subir el precio de la vivienda, pero sigue habiendo demanda y esto, como veremos, se prolonga en el tiempo. La nueva legislación urbanística hace participar del proceso urbanizatorio ya no solo al constructor, al promotor de viviendas, sino al promotor de suelo, y aparece la figura del urbanizador. La Administración, con los procesos de gestión de suelo, de reparcelación, urbanización, etcétera, hay que reconocer que era bastante torpe en el sentido del elefante, que le cuesta mucho moverse, y abre a la gestión indirecta de que sea el promotor privado, la inversión privada, de mano de la financiación, dado los beneficios, los suculentos beneficios que estaba dando este tipo de operaciones, los que sí que son ágiles a la hora de gestionar el suelo. Y aparece la figura del urbanizador. En las diapositivas aparecerán muy pocas referencias y puede ser está hecho aposta. Sabéis que a nivel de la presentación habría que siempre referir las fuentes, etcétera, pero no he querido hacer referencias expresas a qué edificio es o a qué zona se está planteando el discurso, porque puede ser genérico. En este caso, por ejemplo, sí que nombro a San Fulgencio porque tal vez de la provincia de Alicante sea el caso más relevante o significativo. Como os decía, este es San Fulgencio al principio. Daros cuenta que en el 86 tenía 1.565 habitantes, un municipio relativamente pequeño, rodeado de huerta, donde su plan general establece una zona de desarrollo colindante al casco, que sería lo lógico, ¿no?, de ampliación del núcleo urbano, pero, sin embargo, como os comento, lo que se plantea es el desarrollo de sectores de suelo de forma aislada, ajena al casco, desconexas, que no tienen nada que ver con el núcleo urbano al que pertenecen. Si os dais cuenta, esto es San Fulgencio,
el casco tradicional, el suelo urbanizable que prácticamente no se llega a desarrollar y, sin embargo, se multiplica casi por 10 la superficie de suelo donde se crea esa macrourbanización periférica, sin identidad, sin relación ninguna, como digo, del suelo originario, de su término, donde la población se incrementa exageradamente, aumenta un 77, casi el 78%, y luego ya a nivel anecdótico, pues la lengua más hablada en San Fulgencio ya es el inglés, con diferencia. Daros cuenta cómo la población se multiplica de los 1.565 habitantes a los 12.000 que en la actualidad tenían en el 2013. Y daros cuenta el monstruo de urbanización que se genera, que efectivamente es una urbanización que, como digo, podríamos encontrar en San Fulgencio, en cualquier parte de Europa, en este proceso desarrollista, porque, como comento, es impersonal, no tiene una identidad propia, es la ciudad del bungalow, donde ya se desarrolla alrededor como centro de un gran centro comercial, ya no es la iglesia, la plaza del pueblo o el bar, sino ya es el centro comercial, el supermercado, los cines, esa zona de ocio la que configura un poco el centro de estas nuevas ciudades y viene a consolidar las teorías del no lugar. Esto lo podíamos encontrar en cualquier sitio. Y sí que es cierto que aquí es donde se alcanza el culmen ya, el máximo del turismo ese de sol y playa, ¿no? Bien, ese aumento desproporcionado de beneficios llega a expresarse, lógicamente, en una soberbia constructiva. Hay que justificar esa subida de precios, esa especulación que se genera con la vivienda y con el suelo, y poco a poco, digamos, se va perdiendo el respeto al gasto y llegamos al derroche, a esas urbanizaciones muchas veces sin sentido, sobredimensionadas. No siempre alcanzan el grado de funcionalidad que se pretende, no por hacer una urbanización más costosa y más dotadas de determinadas infraestructuras llegan a alcanzar ese grado de servicio que pretenden, como luego veremos, pero sí que empiezan a aparecer macrourbanizaciones muy caras, y que a la larga veremos que se convierten en una verdadera carga cuando se ceden a los municipios por el elevadísimo coste de mantenimiento que implican. Esta misma soberbia constructiva, de alguna manera, se traslada también a la obra pública. La obra pública, la Administración en general, adquiere beneficios, también es partícipe de esta especulación, bien por los propios ingresos generados por el proceso constructivo en sí, bien porque de cada suelo urbanizable la Administración se llevaba un tanto por cien, el 10, el 15%, dependiendo la legislación de cada zona. En la Comunidad Valenciana con la RAU estaba sobre el 10%, es decir, la Administración generaba beneficios, muchos beneficios. ¿Qué ocurre? Pues esa misma soberbia constructiva la plasma en su obra pública. Aparece esa arquitectura espectáculo. Pido disculpas si alguien se puede sentir ofendido por las frases o identificado en alguna de las obras que puedan aparecer y que, por supuesto, no voy a criticar su componente artística, pero que sí que ocurre, al igual que en esas macrourbanizaciones que decimos, que efectivamente no se tiene para nada en cuenta, o muy poco, el tema del mantenimiento, de la sostenibilidad. No siempre responden a esa funcionalidad pretendida, puesto que están más centradas precisamente eso en el espectáculo, en la estética, más que en una función determinada, ¿no? en prestar un servicio determinado. Aquí sí que quería hacer un guiño, me había notado porque el otro día leí, me llamó la atención, cómo, y solo porque me gustó la reflexión, de un artículo que se publicó en la que asociaba la línea curva a los periodos de bonanza, ¿no? Cuando comentaba que cuando tenemos dinero construimos de forma más extravagante, de forma más espectáculo, y recurrimos a la forma geométrica más distorsionada, ¿no? Más a la curva. La geometría no tiene nada que ver con el despilfarro, ni con la crisis o las épocas de bonanza, pero me llamó la atención
no sé si lo tengo por aquí, una nota que sale del Ministerio de Educación en el Reino Unido, donde en la prescripción de los pliegos, por ejemplo, para hacer centros escolares, prescribe, entre otras, es decir, prohíbe, de forma literal, dice, el uso de las formas, o sea, se tienen que hacer con formas ortogonales, sin curvas, con una mínima cantidad de hendiduras o giros abruptos en el contorno de las plantas y los alzados. Parece que está diciendo, bueno, hemos llegado ya a una época más sensata, de crisis, luego vamos a descartar la curva, vamos a descartar los huecos y vamos a volver a la ortogonalidad, ¿no?, a la construcción tradicional. Solo como anécdota. Puede ser que no le falte razón, pero lo dejo ahí. Bien, las consecuencias de este ciclo, de esta espiral de crecimiento descontrolado, pues lleva, evidentemente, en este caso, a los dos efectos que decíamos de las crisis anteriores. Por un lado, a una sobreproducción y a un disparamiento, si valga la expresión, de los precios de la vivienda. Hemos dicho que en las crisis anteriores se podía disparar el precio, pero la construcción se mantenía, la producción de viviendas bajaba, pero se mantenía. En este caso, lo que hemos provocado ha sido un exceso, hemos superado con creces la demanda y hemos generado una sobreoferta, pero tanto de suelo como de viviendas. Al final del periodo, ya por el 2007, en España había 1 millón de hectáreas de suelo urbanizable generado. Es decir, en lenguaje coloquial, una verdadera burrada. Y un parque de 3.350.000 unidades de obra nueva, vacías, sin demanda ya, sin posibilidad de venta. Y el precio de la vivienda se había disparado, quiero recordar que era un porcentaje de unas 8 veces más que el salario que podía tener una persona en ese tiempo, con lo cual, evidentemente, conlleva al desplome del mercado. Entramos en la siguiente fase del 2005 al 2010, donde en el 2007, año del crack, donde la crisis se denota de una manera evidente, aunque se tarda un cierto tiempo en reconocer, llega la crisis del sistema, acompañada, y no sé si valga de justificación o no, tampoco voy a hacer ningún comentario o puesta de postura al respecto, acompañada de esa quiebra del sistema financiero. Se corta el grifo de la financiación, que acompañada de toda esa sobreproducción hace que el mercado caiga drásticamente. Toda esa gente, todo ese trabajo que había generado el sector de la construcción cae, el paro se dispara y a partir de ahí se nos queda un estocaje tanto de suelo como de viviendas sin vender. Se intenta reaccionar, y no sé si de manera correcta o no, para intentar salvar ese motor que era, alguien dijo, la Fórmula 1 de Europa a nivel de producción, de construcción. Y interviene la Administración y dice, pues si el capital, la inversión privada, esa financiación ha quebrado, se ha arruinado, colapsa, vamos a recurrir a esa inversión pública. La inversión pública, ya no hay viviendas, ya no hay urbanizaciones, pero vamos a hacer obra pública para intentar rescatar el sector de la construcción, puesto que si no, en la economía del país, esa repercusión en el IPC iba a tener sus repercusiones. Y aparecen los planes de actuación de la Administración en el sector de la construcción pública. Aparecen los planes ES por parte del Estado y, concretamente, en la Comunidad Valenciana, el plan Confianza de la época de Camps, que suponen una inyección impresionante, es la mayor inversión que se ha producido por parte del Estado en manos de los ayuntamientos para intentar que la obra pública municipal volviera a recuperar ese mercado que estaba cayendo de forma exagerada. En 2 años escasos, efectivamente, esos 50.000 millones se llegan a gastar en obra pública más o menos necesaria, tal vez menos que más, y provoca una recuperación ficticia que genera el crack de esa inversión pública.
el endeudamiento que ahora estamos sufriendo la mayoría de comunidades de esas inversiones que en su momento se hizo. Es decir, todo este ciclo alcista y este intento de rescate lo que hace es que se carga la inversión privada y la inversión pública. Las consecuencias, ya lo hemos dicho, una sobreproducción, el mercado está saturado, tanto de viviendas como de suelo. Sí que quiero hacer aquí hincapié para ligar con la segunda parte de la charla, que es dentro de esa soberbia, de ese despilfarro económico, la falta de criterio a nivel de mantenimiento, de sostenibilidad, de ahorro energético, etcétera, esto que ahora últimamente se está empezando a hablar y que en aquella época de bonanza pues prácticamente ni se mencionaba, y sobre todo ese olvido de los centros urbanos consolidados, donde el parque edificado ya, ausente de cualquier tipo de obra de rehabilitación, de mantenimiento, etcétera, pues entra en un deterioro absoluto. Los centros históricos, los centros consolidados, ya no históricos necesariamente, no se les presta atención y las ciudades, ese es un titular que salió este mismo verano de Alicante, donde se hizo un estudio sobre la situación precisamente del centro histórico de Alicante, dando a denotar, a resaltar la cantidad de edificios hechos polvo por falta de mantenimiento, de actuación, igualmente las urbanizaciones, los servicios públicos, etcétera. Ya si eso ocurría con el patrimonio edificado, muchísimo más con ese patrimonio cultural, con ese patrimonio arquitectónico, que en la época de bonanza se veía más como una carga que como una posibilidad. Ante esta expectativa se vuelve a tardar en reaccionar y es precisamente a final del 2012-2013 cuando, viendo que desde el 7 el mercado de la construcción ha ido cayendo en barrena sin posibilidad de subir, es en el 2013 cuando nos fijamos en, parece el salvavidas de este país de siempre, que es el turismo, la cultura, el patrimonio. En contraste con la caída del sector de la vivienda, el sector del turismo cada vez genera más ingresos, genera más inversión para el país. Y a partir de aquí se detecta un problema, y es que ese turismo de sol y playa, que no está agotado, continúa, pero sí que los ingresos principales vienen por ese turismo que ya exige una calidad. Hay una demanda a nivel de que los centros históricos, esos centros consolidados de ciudades, que es donde, precisamente por el abandono que sufrieron en el periodo de bonanza, tienen unos mejores precios de mercado, esa segunda vivienda tiene una mejor oferta y es donde ahí se dirige ahora este sector. El titular que dice que España busca la salida de la crisis fuera de España es porque ese mercado extranjero es el que va a venir un poco a inyectar esas cantidades de dinero que intentarán de alguna manera volver a mover el sector de la construcción. ¿Y cómo? Pues, como digo, nos encontramos un problema y es que el parque de vivienda existente, por ejemplo, la construcción hotelera existente en Benidorm, como enclave turístico por excelencia, pues data toda de los años 50, la media 50-60. Quiere decir que son edificios deteriorados, no adaptados a la normativa, al tema de accesibilidad, aislamientos, las instalaciones no reúnen todas las condiciones que debieran, etcétera. Y bueno, y se plantea que con esa oferta turística tendríamos problemas. Incluso esta curva ascendente del turismo podría tener problemas si no somos capaces de ofertar un producto de calidad. Y es aquí cuando el Ministerio, en este año pasado, 2013, se plantea un cambio radical de actuación en el sector de la construcción, un cambio de modelo. Plantea una reconversión totalmente diferente al planteamiento de estos años anteriores, que por suerte o por desgracia pues algunos vivimos. Y es que pasábamos de ese urbanismo desarrollista, productor de suelo, de obra nueva, pasamos a una regeneración urbana.
No vamos a sacar ya más suelo nuevo, sino vamos a regenerar, vamos a actuar sobre el que ya existe. De la obra nueva vamos a pasar a la rehabilitación. El concepto de propiedad, más de uno lo habríais oído vosotros, cuando en España había que comprar la vivienda, estaba hasta mal visto alquilar, ¿no? Pues de ese concepto de propiedad pasamos a potenciar el régimen de alquiler. Y de una mínima sostenibilidad o actuación a nivel energético, accesibilidad, etcétera, en las edificaciones existentes, pasamos a tener una alta preocupación con el tema de la eficiencia energética, la accesibilidad y demás. También venimos obligados por los acuerdos firmados en Europa 2020 de reducción de emisión de gases, de producción de energías alternativas, etcétera, etcétera. De alguna manera también tenemos que darle salida a esos compromisos que asumimos. Esto, igual que ocurriera en la época de bonanza, no tiene sentido si no va acompañado de un cambio legislativo. Y como ahora veremos, efectivamente aparece una nueva ley que elimina las ayudas a la obra nueva y pretende, de alguna manera, potenciar esa regeneración urbana, esa rehabilitación de viviendas. Implicará también, y insisto, lo que lo hemos sufrido, la norma técnica existente en aquella época iba sobre todo encaminada a la obra nueva. Teníamos verdaderos problemas cuando teníamos que aplicar una norma técnica puramente constructiva, aplicarla al tema de rehabilitación o incluso ya de restauración de elementos patrimoniales y demás, puesto que la normativa estaba concebida para, como digo, la nueva construcción, no la existente. Este cambio legislativo afectará también a la adecuación de la normativa técnica. Y todo esto, evidentemente, ¿en qué nos afecta a nosotros? Pues implica una reorientación del sector profesional. Los profesionales, en la rama que sea de las ingenierías varias o arquitecturas afectados por este tema, tienen que cambiar el chip y pasar a ser de gestores de la edificación de obra nueva a ser gestores, rehabilitadores o mantenedores de edificio. Tenemos que coger esa práctica, esa pericia, en algo que pudiera ser similar a la técnica constructiva de obra nueva, pero que dista mucho cuando tenemos que actuar sobre edificaciones ya existentes. Y, por supuesto, y aquí es donde, como comento, entramos ya en qué será de nosotros en estos años venideros, esa reorientación del sector inevitablemente va a suponer una posibilidad de trabajo, de ofertas de trabajo para los nuevos técnicos. Y no por nada, porque es la única que hay. Seguirá haciéndose obra nueva, seguirá actuándose en suelo urbanizable, pero de una manera tan ínfima y tan penalizada que la principal salida, donde, ya digo, queramos o no, está planteada, es por el tema de la rehabilitación. Y dice, sí, la rehabilitación, el deber de conservación de las edificaciones no se ha inventado ahora con esta ley de 2013, que ahora luego veremos. Ya lo decía la primera ley del suelo del 56. El propietario de la vivienda es el que tiene la responsabilidad, la obligatoriedad de mantener y conservar la vivienda, mucho más en el tema del patrimonio cultural. Y de hecho, en el Real Decreto a nivel nacional y toda la legislación de la Comunidad Valenciana, desde el 2011 ya era de aplicación los famosos ITES, los informes de inspección técnicas de edificio. Ya estaban cuando la época de bonanza. Pero ¿qué ocurre? Que prácticamente, como veis, me he permitido tachar ahí porque eran las siglas de un partido político que no venía a caso, pero sí que es cierto que a nivel nacional, donde se implantaron, por supuesto, este tipo de certificados, de informes de mantenimiento, de conservación de edificios, las ITES se reconoce que al final no han funcionado. Es decir, ha sido un fracaso porque había una dispersión legislativa, no todas las comunidades las ponen en marcha, las que la ponen en marcha o no las regulan o las regulan de forma desconexas con las anteriores, los plazos, como veis ahí, son distintos.
De 11 comunidades, de las 17 comunidades autónomas, 11 las regulan, pero bastante menos de la mitad llegan a desarrollar los reglamentos a nivel municipal o las ordenanzas que las condicionen, que las regulan. 6 comunidades no las contemplan y, para haceros una idea, era potestad municipal el exigir, porque estas ITES tienen carácter obligatorio. De los 8.112 municipios, solo se implantan en 51. Y de los 51, pues prácticamente tampoco hay un seguimiento exhaustivo de los mismos. De esos 51 que se implantan, solo 28 tienen una ordenanza específica que la regulan. En pocas palabras, esto del mantenimiento del deber de conservación, aun siendo responsabilidad de los propietarios y siendo exigible y obligatorio por parte de los ayuntamientos, simplemente es que no le interesa a nadie, no se pone en marcha. La Comunidad Valenciana tiene, y solo por aclarar, porque hay un lío de siglas, ahora nos aparecerán unas nuevas, la Comunidad Valenciana tiene las ICES, el Informe de Conservación del Edificio, basado en las ITES. Es lo mismo, pero a nivel de Comunidad Valenciana, eso la nuestra. Cada una de las comunidades inventa otros instrumentos parecidos pero distintos de esas ITES de conservación, de informe técnico, de qué deficiencias, de qué actuaciones habría que hacer en los edificios. Bien, así aparecen esos cambios legislativos, la famosa Ley 8/2013, la ley conocida de las 3 R, rehabilitación, regeneración y renovación urbana, donde es la que tenemos ahora, está en vigor ya, y donde se va a regular esas actuaciones en rehabilitación, en mantenimientos de edificios, y que los afecta de lleno, porque, como veremos, condicionará a todo un resto de legislaciones, incluida la Ley de Propiedad Horizontal de Comunidades, la Ley del Suelo, el Código Técnico, etcétera, etcétera. Los objetivos: potenciar la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, evidentemente. Y plantea, sobre todo, desde el punto de vista de esa rehabilitación, regeneración, etcétera, un nuevo documento, que son los IES, el informe del estado del edificio, que sí que va a englobar el estado de mantenimiento, el certificado energético de eficiencia energética y la accesibilidad. Por primera vez se recoge en un único documento esos 3 aspectos. Sabéis que hace bien poco y estuvo bastante en boga el tema de los certificados energéticos. Todavía continúan, obligatorios para alquiler o para vender cualquier vivienda o local. Era un documento independiente. Aquí se engloba dentro de un documento único que son las IES. Y sí que hace una diferenciación entre vivienda y medio urbano. Ahora veremos por qué. El objetivo que pretende, pues, como digo, cumplir con las expectativas con Europa de calidad y sostenibilidad. Todo esto viene muy relacionado a esa rehabilitación y regeneración de ese parque hotelero, de ese producto turístico que nos están demandando, de esa regeneración de centros urbanos que tengan unas dotaciones de calidad, de servicios de agua, de alcantarillado, etcétera, y, sobre todo, la reactivación del mercado de la construcción. Las novedades, pues como veis, ya las he comentado, reaviva el sector, el deber de conservación de los propietarios, y bajo 2 aspectos. Una, te voy a ayudar a que cumplas con tu deber, pero ojo, esta ley tiene un importante carácter sancionador, controlador. Te voy a exigir que cumplas con tu deber. Regula ese informe del estado del edificio, bajo los 3 aspectos que hemos comentado, y conlleva, como hemos dicho, todo el tema del desarrollo de la rehabilitación dentro de las viviendas, pidiendo por primera vez, y aquí sí que parece que tiene algunas luces de sensatez, esas memorias de viabilidad económica. Es decir, yo voy a rehabilitar, yo voy a arreglar un centro urbano, pero voy a justificar que efectivamente hace falta que el dinero que me gasto responde a una sostenibilidad, a unos objetivos, etcétera. Las formas de ejecución mantienen las mismas, no voy a extenderme en la ley, simplemente quiero plantearla como tal, y si a alguien le pica la curiosidad, que debiera, puesto que va a ser el marco legislativo que va a regular nuestra actividad de aquí a un futuro inmediato,
sí que habla de esos convenios de colaboración donde aparece, igual que antes aparecía la figura del urbanizador, aparece la figura del rehabilitador, que si el deber del propietario de conservación no es llevado a cabo, podría llevarlo un tercero, a cambio de un aprovechamiento, un suelo público si se trata de un sector de suelo urbano particular, etcétera. Y en el esquemita que he puesto, lo comentaba antes con Ricardo, hay un tema a tener en cuenta. Yo lo apunto solamente para darnos cuenta también en la situación en que nos encontramos. Hemos dicho que, de alguna manera, hemos sepultado la inversión privada. La financiación de los bancos, por supuesto, de momento. No se ha reactivado el proceso de créditos todavía, de operaciones financieras. La administración pública está como está. En aquellos procesos de intento de salvar la construcción, se arruina la propia administración. Y ahora, si os dais cuenta, lo que pretende la administración, de alguna manera, es recurrir a la inversión de los particulares. Es decir, para mover el sector de la construcción, ¿quién tiene que poner ahora esa inversión necesaria para mover cualquier proceso productivo? Los vecinos de los edificios, es decir, ya el particular. Yo te voy a ayudar. Veremos si llegan las ayudas o no. Pero de entrada, me acuerdo de repente que desde el año 56 es una obligación que tú tienes y voy a echar mano de tu cartera para mover el sector que entre todos nos hemos cargado, ¿no? También lo dejo a la reflexión. Bien, la obligatoriedad de los IES, del informe de evaluación de edificios, donde de forma, y no sigo exactamente el orden de la diapositiva, queda ya claro, lo he puesto en la referencia a nivel de la capacitación, a quién corresponden los IES, y directamente en el tema de vivienda residencial le corresponde a los mismos agentes que apunta la LOE, es decir, arquitectos y aparejadores. Aparece la figura de las entidades de inspección, que hoy por hoy todavía no han quedado reguladas, así como el resto de técnicos acreditados que los remite a una futura regulación mediante una orden ministerial conjunta del Ministerio de Industria y Fomento. Serían para entendernos, los ingenieros en todo el espectro de obras que por uso le corresponden con arreglo al LOE en su artículo apartado 2b, que ya no es residencial vivienda, residencial, sino cualquier otro tipo de obra. Queda pendiente de la regulación de esa orden ministerial. En la nota informativa, que esa es del 21 de enero de este año, la Dirección General de Arquitectura lo aclara diciendo quiénes son un poco los técnicos competentes en la redacción de esos IES, que por otro lado serán obligatorios en cualquier edificio que tenga más de 50 años y lo hace extensivo sin poner limitación al número de habitantes de la población. Las ITES anteriores eran en aquellos municipios que tuvieran más de 25.000 habitantes. La verdad es que cuando salió en el 11 nos planteamos qué sentido podía tener aquello, porque dices, bueno, ¿qué ocurre? Que en los municipios de menos de 25.000 habitantes las viviendas no hay que mantenerlas, no hay patrimonio que recuperar, ahí no hace falta, no hay viviendas deterioradas. En los de más de 25.000 sí, ¿no? No tenía mucho sentido. Aquí lo hace extensivo a todos los municipios con la condición que el edificio tenga más de 50 años, siempre y cuando cualquier comunidad quiera acogerse a una subvención del tipo que sea, tendrá que presentar el informe de evaluación del edificio, y siempre y cuando cualquier comunidad autónoma de España pues no regule lo contrario. El plazo de presentación será 5 años a partir de que el edificio cumpla sus 50 años y tendrá una validez de 10 años. Los ITES anteriores, en principio, casi 3 millones de viviendas tenían que haber pasado los ITES y el plazo finalizaba en el 2015. Si recordáis la diapositiva anterior, prácticamente ningún municipio los puso en vigor, con lo cual tenemos un potencial mercado de más de 3 millones de viviendas que tienen que pasar las ITES, en este caso las IES. Bien, el contenido, ya lo hemos dicho, tendrá un apartado específico en la página del Ministerio del informe de evaluación. Se desarrollará mediante una aplicación informática,
Si alguien recuerda los ITES, una aplicación donde por apartados del edificio, cimentación, fachadas, cubiertas, etcétera, se irá desarrollando ese informe de evaluación. Sí que aquí el técnico redactor se le da un mayor protagonismo que en los documentos anteriores. Y es porque en el informe de evaluación es el técnico el que va, de alguna manera, decidir en su informe la prioridad de actuación en el edificio y fijará los plazos de actuación. Y esto, evidentemente, está ligado con el carácter sancionador de la ley. Es decir, el técnico será el que diga si primero procede a arreglar las molduras de fachada que se están cayendo o la instalación de saneamiento que no funciona, atendiendo a su responsabilidad, y así lo dice la ley, y fijando un calendario máximo de actuación. ¿Qué sentido tiene esto? Pues que de cara a cualquier incidente que pudiera haber o inspección por parte de la Administración, recurrir a ese documento para proceder a la sanción. Bien, los IES dependerán, se registrarán de forma única en la comunidad autónoma, no en los ayuntamientos. Y el objeto de esta recopilación de información es para hacer ese mapa del estado de situación de las edificaciones en España y del proceso de rehabilitación. Bien, los escenarios de actuación dentro de esa rehabilitación, regeneración, etcétera, he querido clarificar aquí los dos tipos de actuaciones concretas que son en los edificios, es decir, actuaciones edificatorias, y aquí, aunque la ley no lo hace, yo sí que he querido diferenciarlo y a lo mejor por una malformación profesional, ¿no?, del trabajo que desarrollo ahora, lo que es la rehabilitación pura de recuperar la funcionalidad, como pongo ahí, de un edificio, si pensamos en un edificio de viviendas, donde engloba el parque arquitectónico general de un municipio, donde lo normal es que se mantenga el uso, es decir, yo voy a actuar en edificios consolidados, deteriorados, de viviendas, que van a seguir siendo viviendas. Pero después el aspecto de la restauración, pensado más en la reparación y renovar el estado inicial o los valores ya patrimoniales que pudiera tener ese patrimonio, pero en este caso ya monumental, y que por regla general no va a mantener su uso. Yo puedo rehabilitar una torre medieval, un edificio antiguo, y no tiene por qué mantener su uso. Pueden ser unas oficinas municipales o lo que sea. Y luego, por otro lado, las actuaciones a nivel de regeneración urbana, de reciclaje urbano. La regeneración que va más establecida a nivel de la mejora del tejido urbano, de las instalaciones, la urbanización, instalaciones del espacio público. Tener en cuenta que aquí puede hacerlo la propia Administración o puede aparecer esa empresa especializada en restauración, que es la que le hace la propuesta a la Administración. Ya no es el urbanizador que va a hacer suelo nuevo, sino el urbanizador que puede instar al propietario, que en este caso es la Administración, a que arregle un centro consolidado de una ciudad. Y ojo que si no lo haces, igualmente que el propietario de la vivienda, tú tendrás tu responsabilidad. Y mediante concurso o mediante convenio puede venir una empresa ajena a la Administración a desarrollar esa regeneración urbana. Y después tenemos las renovaciones urbanas, en la que se trata de la reurbanización de zonas de ese parque edificado que hemos dicho que se quedó obsoleto, vacío y construido, pero que no está teniendo salida. La diapositiva anterior, no sé si me dejará volver atrás, esta más espectacular, esta es de Escocia, donde en España también se ha planteado el derribar edificios que no se venden. ¿Para qué? Para precisamente esas actuaciones urbanas a nivel de renovación de espacios. En Elche, por ejemplo, una renovación urbana que lleva ya algún tiempo coleando y antes de esta ley y perfectamente podría tener cabida ahora en la Ley 8/2013, mediante la renovación urbana, es la regeneración de barrios enteros. Ahí tenéis el barrio de San Antón, donde si habéis seguido por prensa o conocéis algo allí, se plantea el ir eliminando bloques enteros. Ahí tenéis una fotografía de no muy buena calidad de una de las primeras maquetas que se planteó de cómo se podía llevar adelante esa renovación urbana, eliminando un barrio y creando otro.
no necesariamente de residencial, podría ser dotacional o una zona verde. Bien, esta la voy a pasar, lo he comentado antes, la Ley 8 implica la modificación de un montón de leyes, entre ellas el Código Técnico, y en todas ellas lo que pretende es que la rehabilitación, la ejecución técnica y el protagonismo que puedan tener las comunidades de vecinos en la Ley de división horizontal, etcétera, esté mucho más enfocada a la rehabilitación. Y ya para terminar, sí que quería plantear el tema de lo que supone el reto de la rehabilitación precisamente para nosotros los técnicos a nivel de un aspecto nuevo y que, por suerte o por desgracia, también a nivel académico queda un poco en un segundo orden. Como he dicho, la rehabilitación lleva una técnica distinta, parecida pero distinta al de la obra nueva. Y no siempre, pues tanto la formación o la práctica en ese tipo de actuaciones, y ya no hablo solo de los aspectos formales de composición, de compatibilidad con el medio urbano, etcétera, más aspectos más como digo, más formales, sino más a nivel técnico, práctico, de cómo actúo desde una vivienda particular en un pueblecito donde tengo que mantener la tipología de viviendas, etcétera, y rehabilito una casa, una vivienda particular, o actúo sobre edificios completos y tener en cuenta que esto lleva su complejidad a nivel de compatibilidad de materiales, de cómo introduzco instalaciones nuevas y doto de la comodidad de todos los servicios actuales a edificios ya existentes, o al reto de la rehabilitación en edificios públicos, donde puedo acoger edificios, como ahora veremos, de carácter monumental o no, para su reutilización, dándole un uso actual. En esta misma línea, mucho más importante, mucho más, bueno, desde mi punto de vista, lógicamente, más atractivo, puesto que el reto es más difícil, sería esa restauración, esa rehabilitación en nuestro patrimonio monumental. Bien para un uso público, como para dotar a esos edificios patrimoniales de los servicios con las últimas comodidades a nivel de prestaciones, bien, como digo, para edificaciones públicas, bien perfectamente como ha hecho Tarragona o Cartagena o algunos municipios de carácter eminentemente monumental, patrimonial, viven de ello. Pueden ser perfectamente comercios, restauraciones, restaurantes, etcétera. Eso lo he puesto como ejemplo porque además de la aplicación de esas técnicas constructivas está también ese valor añadido, y lo comentaba al principio, de intentar rescatar esa identidad de las ciudades, esos valores. Estas construcciones todas tienen algún grado de protección precisamente porque implican unos valores determinados. No deja de ser la identidad de esas ciudades, que por otro lado es lo que esos visitantes cuando vienen un poco nos demandan, quieren de nosotros. Me viene a la cabeza un caso concreto de la restauración de una gran masía del 17, con una tarima de madera sobre vigas de madera vistas, que se va a reconstruir, se va a restaurar como hotel. Es un edificio protegido y, bueno, simplemente pues se plantea el reto que a esa construcción hay que ponerle aire acondicionado, lógicamente, tiene que cumplir la normativa acústica, y estamos hablando de una tarima de madera, que cuando entras con tacones pues tiene el efecto que tiene, ¿no? Tiene que cumplir la eficiencia energética, y aparecen una serie de retos que no me permite colocar el compresor de aire en la fachada, evidentemente. Ni puedo coger y hacer un forjado de hormigón para cumplir aislamientos y demás, ¿no? Aparecen una serie de retos nuevos y que no es fácil, os lo puedo asegurar, cuando cojo el documento del Código Técnico y digo voy a aplicárselo a ese edificio. Parece que hable de otra cosa, pero de ahí no sabe realmente cómo meterle el diente. Bien, por mi parte, solamente hacer un guiño, permitirme, precisamente en esa línea de atractivo que pueda realizar el trabajo en este campo,
la satisfacción que ha supuesto a nivel personal de poder cotutelar con alumnos de la universidad los trabajos a nivel de mantenimiento y restauración, ya por parte del Ayuntamiento de Elche, en el Departamento de Patrimonio, con unos excelentes trabajos que han hecho, ahí los tenéis, a nivel de estudios precisamente de cómo, el primero parcial, de cómo tratar el tema de humedades y de actuación en las cubiertas del edificio del Convento de las Clarisas, la regeneración y restauración de los acueductos del agua potable del siglo XVIII de Elche, el puente de riegos de Levante o la propuesta de restauración y de inclusión en el catálogo de edificios protegidos del Cementerio Viejo. Bueno, por mi parte, solamente terminar, esto siempre queda bien, poner algunas frases que son así resultonas, ¿no? Pensar que en este periodo en que nos encontramos ahora, como empecé diciendo al principio, los problemas solo pueden ser oportunidades para demostrar lo que uno sabe, es un reto que se nos plantea. No me plantearía jamás, como digo, el si hace unos años fue mejor o peor, si el tiempo de posguerra de nuestros abuelos era mejor que el nuestro y ellos sí que estaban en crisis y nosotros no, o como decía, como comentó Leoncio, si en aquella época del medievo, cuando empezaban nuestros antecesores en el tema de la construcción, pues aquella época de las catedrales era mejor o peor que la nuestra. Lo que es evidente es que esta es la que nos toca vivir. Sí que creo que la universidad da la formación suficiente y adecuada para estar preparados y que bueno, hay que echarle imaginación y afrontar los nuevos retos. Y por lo demás, eso, crisis, creo que no hay ninguna crisis. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar o hay debate o turno de palabra. Pues si alguien se anima. Aquí. No sé si es. Sí. Vamos a ver. Tenemos, para empezar, unos distintos niveles de protección. Correspondientes a la Ley de Patrimonio Valenciano, tenemos una específica, aparte de la nacional, y después cada plan general establece dentro de su catálogo de edificios o entornos protegidos una serie de niveles de protección. Dentro de esos niveles, el catálogo es el que nos permite, el que nos va a definir qué elementos, si es un bien de relevancia local, empezando un poco de abajo arriba, un bien de relevancia local o es un BIC, un bien de interés cultural. Podemos tratar, por ejemplo, como es el caso de Elche, además de los bienes patrimoniales UNESCO, que luego tiene una regulación específica ya por UNESCO. Entonces, dependiendo dentro de esa clasificación, tenemos unos niveles de actuación posibles. En algunos nos protegerá, por ejemplo, mantener la fachada, en otros, pues el núcleo de escalera porque tenga una relevancia especial, o el conjunto del edificio en sí, que es lo que suele ocurrir en los BICs, los de mayor grado de nivel de protección. Y dentro de eso, en las técnicas de restauración, dentro del patrimonio, que también han tenido una evolución a lo largo del tiempo, desde el intentar imitar lo que había, cosa que actualmente está totalmente descartado. Eso se veía como normal, ahora se vería casi como una aberración, si no hay que dejar muy claro dónde actúas tú y qué era lo existente, etcétera. Bueno, hay unas técnicas concretas de rehabilitación y siempre enfocadas a mantener esa autenticidad, esa originalidad, esos valores que tiene ese edificio en concreto. Y no quiere decir que tengas que hacer el mismo tipo de mortero, el mismo tipo de sillar o la técnica constructiva. Sí que hay un elemento importante. Y ya digo, yo esto lo descubro con los propios alumnos a la hora de trabajar, ese entusiasmo porque tiene una carga importante de documentación histórica. Es decir, primeramente, hay una identificación del técnico con el edificio, ¿no? ¿Por qué ese edificio tiene ese valor? ¿O por qué esa fachada es protegida? Detrás hay una historia, hay una relación con la ciudad, unos componentes sociales, etnológicos, que tienes que descubrir.
y son los que de alguna manera te van a condicionar la técnica constructiva que tú apliques al edificio. Y evidentemente, como decía, tú a un convento de las Clarisas, si lo quieres transformar en un hotel, para que sea hotel y sea funcional y cumpla los estándares de calidad, tendrás que dotarle de las máximas comodidades y de la técnica actual. Y tendrás que ver cómo sobre unos muros concretos, o sobre una iglesia existente, pues le dotas de aire acondicionado, megafonía, aislamiento, no lo sé, todo lo que se te pueda ocurrir. Y efectivamente, cuando te lo pones encima de la mesa, y eso va a implicar un trabajo, siempre lo digo, multidisciplinario, afecta a mucha gente, desde historiadores, arquitectos, pasando, por supuesto, por todas las ingenierías, implica el sentarse y plantearse verdaderos retos, y son retos técnicos. No sé. En pleno centro de Elche hay un edificio que la fachada no encaja con el resto, porque es todo como muy antiguo y esa fachada como que no encaja ahí. Y conozco una empresa de reformas que le pidió realizamiento si podían rehabilitarle, le dijeron que no, que estaba protegido y no podían cambiar la fachada. Y me extrañó porque esa fachada no tiene nada de reforma. Bueno, no conozco cada caso concreto, ¿no? Pero si la fachada estaba protegida, por lo que te digo, es por algo, sería por algo. A veces podemos ver edificios que bueno, he puesto antes muchos ejemplos de obra más contemporánea, ¿no? Y alguien dirá que es una aberración y otros dirán que es una obra de arte. Cuando está catalogada es por algo, es porque algún comité de sabios decidió en su momento que tenía una serie de valores que los hacían merecedores de un grado de protección. Muchas veces lo que ocurre es que, desgraciadamente, como decía en esta época de bonanza, cuando había mucho dinero, era mucho más fácil tirar al suelo y edificar nuevo que restaurar, que arreglar. Cuando no tienes dinero te lo piensas más y dices, igual aprovecho lo que tengo y lo rehabilito. Y eso no quiere decir que la construcción sea peor o de peor calidad, ni muchísimo menos. Os invito a navegar un poco sobre este tema y veréis que hay verdaderas obras de rehabilitación dignísimas y buenísimas. Al contrario, creo que un edificio, aunque no sea histórico, aunque no sea patrimonial, un edificio, el que he puesto era muy sencillito en la imagen, pero un edificio del pleno centro de Alicante, no catalogado, tiene una personalidad y tiene una identidad que, insisto, desde el punto de vista comercial, a la hora de poner ese edificio en valor para hacer apartamentos de alquiler para gente extranjera o visitantes, creo que es muchísimo más atractivo que los adosados esos, impersonales, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que deberíamos de empezar a ver la rehabilitación y sobre todo el patrimonio no como una carga, no como que la administración viene a fastidiarnos a tener que arreglar las cornisas del edificio porque se caen, sino como una necesidad. Todo el mundo, yo siempre pongo el ejemplo de la ITV, ¿no? Te gastas X euros en un coche y tú ves lógico que a partir de determinada época, cada año pases una revisión porque el coche es un peligro, ¿no? Puede tener un problema mecánico. Te gastas 20 veces más en una vivienda y nadie pasa una revisión en la vida. Ni se gasta un duro en eso hasta que aparecen unos pilares hechos polvos o la instalación de agua se va a hacer puñetas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que el concepto ese de reutilización, de rehabilitación, de sostenibilidad, a fin de cuentas, es importante. Me enrollo mucho, ¿no? Tienes la palabra. Más que una pregunta es un comentario a estos jóvenes alumnos. Yo creo que llevamos muchos años en España hablando de la importancia de la rehabilitación que nunca llega, ¿no? Yo quiero contarles que yo terminé mis estudios en el año 84 y uno de mis primeros trabajos fue trabajar en lo que se llamaban entonces las oficinas comarcales de rehabilitación. Era un empeño que los socialistas gobernaban en la Comunidad Valenciana y era, pues, digamos, una modernez que traían. Aquello pues fracasó. Bueno, iba a ser la VPO de la rehabilitación, ¿no? Hasta ese momento se habían dado muchas ayudas para hacer vivienda nueva, pues a partir de ahora iban a haber ayudas para la rehabilitación.
Bueno, pues han transcurrido 30 años y aún seguimos hablando de la necesaria rehabilitación. Ojalá vosotros podáis ser profesionales de la rehabilitación como un medio de vida y como un medio de supervivencia de nuestras ciudades, ¿no? A ver si estas nuevas leyes de las que habla Gregorio la traen por fin. Las que nos habla el Ministerio, insisto, es que no hay otras. O sea, el mercado hoy por hoy, el 80, el 90% del mercado se va a centrar en eso. Las ayudas a la primera vivienda, a obra nueva, prácticamente han desaparecido y las ayudas se están centrando todas, o parece que a nivel gobierno, a nivel ministerio, la tendencia es volcar el mercado hacia esta tendencia de la rehabilitación. Entonces, siempre decimos lo mismo, desde el colegio se plantea lo mismo, tiene que haber una respuesta profesional de técnicos competentes, que por lo menos hayan oído hablar de ese informe de evaluación del edificio, que sean competentes a la hora de redactarlos y de asumir la responsabilidad que implica. Sí que es cierto, en otras comunidades ya se han firmado los convenios que hace el Ministerio con las comunidades para acceder las cantidades económicas que supondrán esas ayudas. La Comunidad Valenciana hasta principio de año todavía no había recibido esas ayudas, porque bueno, la Administración también era deudora de cantidades importantes y estaba pendiente todavía, porque efectivamente esto, tirar del bolsillo de los usuarios si no hay ayudas, pues como dice aquel, el inversor privado murió noqueado por la crisis. La inversión pública igual, pero el bolsillo del contribuyente está igual de noqueado. Es decir, si no hay financiación o ayudas de algún tipo, hoy creo que en prensa venía que Santa Pola pretendía bajar un 90% los impuestos, ya no sé si exactamente del IBI o de licencias y demás, aquellas comunidades que afrontaran obras de rehabilitación, accesibilidad, etcétera. Una cosa que no he apuntado, la ley introduce un aspecto novedoso como fomento de esta actividad, y es que introduce una serie de novedades, que es, por ejemplo, poder ubicar el ascensor en edificios ya existentes, en espacio público, si fuera imposible ubicarlo dentro de la propia propiedad. Por supuesto, dentro de unos parámetros y de unas limitaciones, pero puedo adosar el ascensor a vía pública, adosándolo al edificio, ubicándolo en vía pública, para acceder, dotar al edificio de accesibilidad. Y esa actuación puede estar subvencionada, etcétera. Lo mismo en patio de luces, introduce una serie de parámetros hasta la fecha novedosos, donde evidentemente esto lo único que transmite es una voluntad, una intención clara de decir, hay que ir por ahí. Evidentemente es algo recurrente, como he planteado, desde el año 56. Todos esperamos y deseamos, como decía Lula da Silva, que seamos suficientemente sensatos y no volvamos a caer en la depredación del territorio para seguir edificando, y pensemos que hay otras posibilidades. Pero bueno, sí que es cierto que el escepticismo desde los colectivos técnicos, administradores de fincas, etcétera, es bastante alto, porque este tema hasta la fecha se le ha prestado muy poca atención. Bueno, y de hecho, desde que sale la ley, ni está en funcionamiento todavía ese programa informático de las IES, siguen en vigor las ITES y las ICES, con lo cual hay un tema de compatibilidad, pero de duplicidad de documentos, de burocracia, y en el mercado todavía no hay un duro. Tú puedes pedir la subvención, igual te la dan, pero dinero no hay. Pues si nadie más quiere decirnos vamos a comer, y muchas gracias.